Ok, buenas tardes, bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Red Compleja. Aquí hoy vamos a discutir el capítulo número 2 y el capítulo número 3 del libro Antifrágil. Y en estos capítulos él habla de dos cosas. El capítulo número 2 habla del mecanismo de sobrecompensación, de sobrereacción, como un mecanismo fundamental para crear la redundancia necesaria que, que es la base, digamos, de la antifragilidad, que es tener el acceso a distintas opciones al momento de que llega un estrés para poder seguir creciendo y simplemente para poder crecer a partir de cierto estresor. Y en el segundo es cuando hace la distinción entre lo que es el mundo orgánico y el mundo mecánico y digamos los principios que diferencian estos mundos, porque muchas veces, sobre todo en la práctica, se confunden cosas que realmente se comportan de manera compleja, de manera orgánica, con lo que sería un mundo mecánico o digamos sistemas mecánicos bueno, tienen diferencias fundamentales. Yo, como la vez pasada, he marcado aquí unos puntos que sería interesante discutir. Voy a ir uno por uno y vamos abriendo la discusión y también las preguntas al respecto. En el primero está la sobrecompensación. Y en la sobrecompensación, pues se trata simplemente, es como el músculo o como partes del cuerpo en los cuales recibir cierto estrés, digamos, que lastima un poco el sistema, pero el sistema responde, no solamente volviendo al estado anterior, sino creando un poco más de lo que había antes, anticipando que puede haber un shock mayor y entonces se prepara para ese, digamos, para ese evento que todavía no ha ocurrido, pero que ya prevé que puede ocurrir en función de lo que ha ocurrido en el pasado. Él tiene una frase que me gusta que dice, el exceso de energía que se crea durante el momento de estrés es lo que digamos, genera esta capacidad de respuesta. Esto lo podemos ver en un equipo claramente cuando existe, si tú tienes un equipo, una red social que se fomenta la cooperación, en el cual se fomenta digamos, el trabajo entre las personas, si llega una situación de estrés, pues esa red puede empezar a generar nuevos tipos de asociaciones que antes no estaban presentes, pero que ahora se dan en función de poder darle respuestas a la crisis. Él comenta que la innovación se da mejor durante estrés y hace la comparación con lo que sería la innovación organizada, en la cual tú a través de un ambiente en el cual no tienes, digamos, mucho que perder, pues no es lo mismo o esa persona no va a innovar de la misma manera que una persona que se está jugando, digamos, mucho más la piel en el camino. Y, y eso se resume en el principio, digamos, de conocimiento general en el cual, bueno, la dificultad obliga a que la gente haga esfuerzo. Yo, siendo venezolano, puedo decir que realmente la gente que se quedó en Venezuela y los que han conseguido sobrevivir es gente que sabe reaccionar, sabe vivir en unos ambientes de crisis y ya se han preparado para unos ambientes de crisis que en otros países no sucede. Por ejemplo, con las crisis eléctricas, con un sistema eléctrico que está fallando en todo momento, hoy en día pues se han organizado, han comprado plantas, se han distribuido, digamos, en la generación local y digamos que van ahí generando y generando y generando mecanismos que en otras situaciones no estarían listos y bueno, se nota un poco ahí el efecto. Diga, Reginaldo. En esta parte del episodio se me vino mucho a la mente la temática de la censura o las limitaciones prácticas que tú puedes hacer. eh, Hace que la gente busque mecanismos para poderle sacar la vuelta a esas limitaciones. Por ejemplo, algo que se me vino muy preciso fue, por ejemplo, los simbolistas franceses en ese periodo cuando empezaron a escribir poesía que era veladamente erótica y que en sí es muy bella. Nació gracias a la censura tan presente que había de parte del Estado. Y
de la misma manera, en el rock argentino, durante la época de la dictadura, creció mucho líricamente por la misma opresión y la censura que estaba teniendo esa persona. Y entonces, muchas veces las censuras, las limitaciones son marcadores muy fuertes de la innovación y el nuevo estilo que se están creando por las limitaciones. Y eso lo podemos ver en la arquitectura también muy fuertemente. Claro, también se ve en Venezuela, por ejemplo, cuando existe la falta de medicamentos, la gente se empieza a organizar en Internet en una red de comunicación para poderse conseguir medicamentos que no existen en las farmacias, pero que de repente se pueden ubicar en distintas partes de la población. Y se utiliza entonces las redes sociales, disculpen, se utiliza entonces las redes sociales como una forma, digamos, de coordinación que antes, pues, bueno, que en otros países simplemente no se utiliza. Y esa es la importancia de la tecnología también, ¿no? Que la tecnología abre el canal de comunicación, pero no porque tú tengas el canal abierto, que es la importancia del estresor. Tú puedes tener el mecanismo disponible, pero si el ambiente no te obliga a buscar la manera de reutilizarlo, eso va a seguir ahí. Y por eso es que se dice que tú no vas a entender tu verdadero potencial porque lo tienes disponible para activar, solamente no lo activas porque el ambiente no te obliga a hacerlo. Y eso es importantísimo también entenderlo porque en la cultura actual digamos que se ve la competencia como algo que es malo, simplemente porque no es, digamos, el discurso más roso, más bonito o el que más vende, pero realmente es durante la competencia donde la gente le puedes inyectar ese poco de ese estrés que va a hacer que pues busquen siempre mejorar. Y cuando tú eliminas eso por completo, el sistema simplemente tiende a declinar porque le falta ese motivador adicional. Con lo cual podemos ahí empezar a entender por qué ciertos sistemas económicos funcionan mejor que otros, por más que en papel suene bonito, se necesita que el sistema te obligue, aunque sea un poco, a que te lo curres, a que te lo trabajes y que no simplemente te lo den todo. Si te dan todo, eres simplemente como un pájaro en una jaula recibiendo alpiste y bueno, muriendo lentamente. Adelante. Sí. Cuando habla del tema de la redundancia y, pues de cierta manera hace inferencia a la acumulación de recursos, yo me quedo pensando sobre uno de los argumentos que ya se dice que es falso, pero a mí todavía no me cierra completamente que lo sea, es sobre la diferencia del comportamiento económico que muestran las personas según en la área geográfica en la que se hayan desarrollado. Por ejemplo, los países más tropicales tienen mayor abundancia de alimentos ¿cómo se alrededor de todo el ciclo del año y no sufren inviernos más fuertes, por lo que no se activa el mecanismo de acumulación de bienes para pasar inviernos largos, me explico. Y entonces los países que están más en el hemisferio norte sí tienen esa necesidad de acumulación de bienes, al contraste de los países que son más ecuatoriales, ¿no? Bueno, eso siempre ha sido una teoría que se dice, ¿no? Que los Sí, países del norte, pero al mismo tiempo, y yo creo que eso se manifiesta en la forma en que los países del norte cumplen las reglas, a diferencia de los países del sur. Porque si hay una diferencia que realmente, digamos, existe entre ambas culturas y que hace la diferencia para que un sistema funcione es que el sistema se respete. Porque si no respetamos el sistema, no respetamos las reglas, pues eso obviamente sí. empezamos a jugar en contra del sistema. Y sucede que los inviernos muy fuertes pues obligan a que la gente cumpla las reglas porque se entiende que esas reglas están hechas para que todo el mundo pueda sobrevivir al invierno y si no, pues el invierno realmente pues puede acabar contigo. Sí. Y para agregar ahí un poquito para una validación empírica, también está comprobado que los países que tienen mejores economías no necesariamente son los más ricos en recursos naturales. Correcto. Más bien son más ricos en recursos intelectuales y en la manera en que han industrializado y han administrado todo esto. Este, excelente. ¿Alguien quiere comentar algo de estos temas? ¿Alguna pregunta de este capítulo número 2? Abrimos el micrófono. A mí me llama la atención, te fijas que Taleb cita bastante a los estoicos, digamos. Hace bastante cita de los estoicos.
Los estoicos, hay alguna gente que hoy en día los interpreta un poco como una especie eh, de versión antigua de los libros de autoayuda. Y es posible, pero claro, ellos tenían alguna reflexión un poco más, se podría decir, más profunda, pero en el fondo, parte de lo que la entrega te fija tiene un poco de esta cosa en el fondo de tener una disposición mental que te permita enfrentar lo impredecible y lo difícil que se viene, que es el futuro que se te viene, digamos. Probablemente, claro, cierto, como en el cine negro relata esta vivencia del poder y la opulencia para luego tener un país en guerra civil que se destruye todo y terminar migrando. Y evidentemente quien viene de una catástrofe así, eh, va teniendo una visión de mundo probablemente más temerosa y más a la espera de que ocurran desastres en el camino. Y probablemente este tipo de pensamiento te ayuda para tener un modo de no decaer, digamos, y seguir luchando, seguir creando alternativas de enfrentamiento a las dificultades. Y por eso, digamos, él ve esto como evidentemente una sociedad donde te creas en pura opulencia y comodidad por largos años. Si se producen eventos críticos, eh, se produce una disgregación, una desesperación, una dificultad para enfrentar esas situaciones, digamos. Pero claro, te fijas, son ideas que tienen un poco de eso, pero todavía no está entrando a un tema que uno pudiera llamar, estamos hablando de sistemas complejos todavía. Hay cosas que, o sea, está acercándose, pero aún no llega. Respecto al tema de la redundancia, quien lo describe bien es Gregory Bateson. Yo creo que vale la pena echar una mirada a Steps to an Ecology of Mind, pasos a hacia una ecología de la mente, donde tienen una conferencia dedicada al tema de redundancia. La redundancia, ¿cierto?, la vemos en toda la forma en que desarrollamos nuestra escritura, en muchos programas computacionales, y evidentemente dentro de lo biológico y dentro de la neurociencia, la representación más extrema de lo que sería la redundancia, en el fondo cuando están sobre representados los recursos simbólicos de descripción de algo, ahí hay redundancia, digamos, en las formas de comunicación, eh, es lo que, no sé por qué motivo llegaron a ese término, pero en neurociencia hablan dentro de la teoría de conciencia unificada de Tognoni, eh, un mecanismo, digamos, descubierto al analizar los funcionamientos de las redes neuronales que le llaman degeneracy, que no sé por qué no sé cómo se puede traducirlo, porque en el fondo se refiere a que ciertas redes, digamos, ciertas networks neurales que están interconectadas en relación a un grupo de funciones determinadas que puede ser motora, sensitiva o de autorregulación de temperatura o de respiración, el sistema nervioso autónomo, en fin, están conectadas a centros, digamos, a grupos de redes neurales que están interconectadas y que está repetida la función. O sea, una misma función puede ser acometida por una red neural o por otra red neural contigua, cercana o dispersa en el cerebro, y en el fondo a veces el daño de una zona, y esto lo descubrió Luria, un neurofisiólogo ruso en los años 60, el daño de una función puede ser reemplazada o asumida por otra área si se reentrena adecuadamente. Y eso es lo que generó muchas pautas de rehabilitación neurológica a posteriori, digamos. Entonces, en el fondo, tiene respaldo, o sea, doble, triple, cuádruple respaldo en diversas zonas, una determinada función en el cerebro. Y esto se repite también con otros órganos. Por eso, digamos, ciertas enfermedades degenerativas que van o que destruyen ciertas zonas del cerebro o ciertos daños que puede sufrir la persona por un accidente, pueden ser reparados en alguna medida o rehabilitados en base a la utilización de otro sector que redundantemente, bajo este principio de degeneración, que es lo mismo que la redundancia prácticamente, se asume. Entonces, claro, eso es antifrágil, eso es rotundamente antifrágil. Y probablemente los sistemas más complejos como un ecosistema tienen, digamos, formas de enfrentar
daños o perturbaciones en base a estas redundancias o degeneraciones, si lo queremos llamar así. Pero obviamente, como lo mencionaba tal vez en el capítulo, si la magnitud del daño se va acumulando, llega un punto en que ya se sobrepasa esa capacidad. Eso a propósito de que en algún momento hablaba, ¿cierto?, en el capítulo anterior de Mitridates y las dosis sucesivas de veneno, lo cual recuerda a un médico del Renacimiento, Paracelso, un personaje histórico, digamos, que Paracelso decía, respecto a las medicinas en general, decía, en la dosis está el veneno. O sea, cualquier sustancia podría ser útil, curativa, o podría ser venenosa, dependiendo de la dosis en que se administra, ¿cierto? Tú puedes matar a una persona con agua si le das un exceso de agua, o puedes sanarla con agua si el problema es la falta de agua. Pero en el fondo en la dosis está el veneno, y tenía razón en eso. Sí. Me permite decir unas cositas al respecto también. Sobre los estoicos, yo reformaría lo que tú dijiste. Yo no diría que los estoicos son la autoayuda antigua, sino al revés. La autoayuda, en su mayoría, o por lo menos la que más o menos funciona, es la que se basa en los estoicos. Y por eso uno le dice a la gente, si tú realmente, ¿sabes? Léete a Marco Aurelio directamente y te vas a dar cuenta que la mayoría de los libros de autoayuda es una reedición o la interpretación del autor de esos libros. Y están relacionados a sistemas complejos, total. Pero hay que entender bien la complejidad, ¿eh? La complejidad no es nada más las múltiples partes y las múltiples relaciones únicamente. La complejidad también incluye la evolución, por ejemplo. Y la evolución, si tú lo quieres comparar o sea, un poco con la filosofía estoica, tú te basas en de todo lo que pasó, qué es lo que funcionó, qué es lo que puedo cambiar, qué es lo que puedo modificar. Eso lo cambio y al resto me da igual. Y a través de enfocándome en qué es lo que está dentro de mi área de control, yo puedo hacer que el sistema evolucione hacia ciertas partes, siempre porque a partir de esa forma y se va más adelante relacionar con el control de pérdidas, yo voy trayendo de nuevo mi mente y mi modelo más cercano hacia la realidad. ¿Me entiendes? Porque el problema de filosofías como la platonicista, que en el punto que Nassim ya lo comenta en este capítulo y más adelante lo va a desarrollar más, cuando por lo menos Platón dice que al estado, ¿sabes? Y la virtud y la manera en que se accede a la virtud, y una vez que tú llegas a la virtud, eso es inmutable en el tiempo, y o sea, la visión que él tiene de la sociedad y el historicismo, digamos que eso es un ideal, eso es algo que tú dices, bueno, en mi manera de ver el estado ideal sería de esta forma, pero realmente choca con la realidad. Entonces, eso crea la fragilidad. Y más que antifragilidad directamente, la antifragilidad es un conjunto de elementos, entre los cuales está la sobrecompensación, entre los cuales está reducir las pérdidas, que es reducir la fragilidad, pero no únicamente porque lo tengas, inmediatamente ya te hace antifrágil, pero o sea, para poder ser antifrágil tienes que reducir la fragilidad. Entonces, él lo que está exponiendo los elementos y al final es la combinación de todos los que te podría llevar ahí. Y estoy escuchando por allá atrás que quieres comentar algo, Reginaldo. Sí, me parece curioso que mencionen el tema de los libros de autoayuda porque justamente este parcial se trató de eso, de que si realmente se le debería considerar literatura o alta literatura algunos escritos de autoayuda, y uno de mis argumentos más fuertes fueron los escritos de Séneca y de Marco Aurelio, que realmente pues tienen un valor práctico y un valor dentro de la literatura que se le puede saber, y nada detiene a nuevos escritores dentro de ese rubro a causar lo mismo, ¿no? Y pues ya se ha visto hasta cierta manera este amigo, el que hizo el de las leyes del poder o cosas así, que pues han ganado cierto estatus dentro de esa área de la literatura. Y como punto y aparte, hay la falta de algo dentro de lo poco que llevo leído que me está causando un cierto disconfort, y es sobre la causalidad. Es un tema que se llega a tocar en el punto, porque mucho de las interacciones o de
o de los eventos que no se pueden predecir es simplemente por no conocer causas de, o Vamos no a llegar. tener. Sí, vamos a ese punto. Ah, ok. Sí se toca dentro del libro. Dentro Y del el libro, y tema te de la lo puedo explicar yo singularidad. también, y viene en el mundo mecánico y orgánico, ¿sabes? Ok, En el mundo mecánico, tú tienes, las causas son obvias. En el mundo mecánico, tú tienes, ¿cómo se llama? Una serie de engranajes, una serie de piezas, que esta causa esta, que esta causa aquella, y eso es lo que hace que la lavadora lave, o que, ¿sabes? Las manecillas del reloj se muevan, etcétera. Ahora, si un reloj se daña, un reloj no se repara a sí mismo. Un reloj no aprende del daño para que el próximo reloj pueda resistirlo. Un reloj no tiene ese tipo de feedbacks, que son ciclos de retroalimentación, que es lo que hace que un sistema pueda ser complejo, es lo que hace que un sistema se pueda gobernar a sí mismo, es lo que hace que un sistema pueda evolucionar. Es esa información que está recibiendo y los mecanismos para procesar esa información y volver a generar una nueva, que al final en la naturaleza se hacen nuevas generaciones. La naturaleza lo que hace es, mira, la naturaleza ni siquiera sabe qué es lo que funciona. La naturaleza lo que hace es decir, esto no funciona, mátalo, me da igual. Esto no funciona, mátalo, me da igual. Y lo que queda es lo que funciona, porque la información la va recibiendo, es a través de, digamos, del ambiente, es en función de eso. O sea, ella no diseña, oh, este es el humano, este es el animal que va a sobrevivir, sino que después de no sé cuántas generaciones simplemente fue eliminando lo que no va reduciendo las pérdidas y se va acercando a ese punto del espacio de posibilidades que es el que mejor, digamos, se adapta a todo esto. Y es la gran diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes en un sistema complejo tantos ciclos de retroalimentación y tantas cosas que han generado respuestas sobre respuestas sobre respuestas, que es inaplicable pensar que tú puedes reducirlo a entender, es que si yo muevo esta variable, esto pasa por acá, porque puede que ese vínculo exista, puede que si yo muevo esta variable esto pase, pero ¿por qué se mueve esta variable? ¿Y qué hace que esta variable se mueva? Entonces, ¿cuál es la verdadera causalidad que está detrás de todo? sí, Y además Es que está la causalidad para terminar, la causalidad de la cuarta causalidad de Aristóteles, que es la causalidad del fin último. Y eso lo habla mucho Rosen, que lo recomiendo mucho, Robert Rosen, para entender sistemas complejos de biología, en el cual el todo, el propósito, como en el sistema natural, es la sobrevivencia. Es el que selecciona las partes que generan ese todo. Es decir, a través de las generaciones y del ciclo de retroalimentación, tú comes para estar, tú vives porque tú comes, está claro, pero tú en verdad comes para estar vivo, ¿me entiendes? Entonces, pensar que tú puedes mecanizar el ser vivo, eliminar el propósito y no entender cómo ese propósito final ha ido seleccionando las partes y tú simplemente lo aíslas y dices que el amor es simplemente una hormona, ¿me entiendes? Y que, no es nada, y que la felicidad no es nada más que una hormona, eso es una visión demasiado reduccionista del mundo. Estás aislándolo, lo estás descontextualizando, lo estás destruyendo básicamente. Y es por ese motivo que los papers de psicología no se reproducen, porque en lo que tú cambias el ambiente, la persona recibe otro tipo de impulsos y simplemente nada de eso se puede, ¿sabes? Esos test de AB, que si tú generas un 20% más de esto, generas un 20% más de aquello, todo eso es una falacia gigantesca, porque tú tienes que entender cómo el sistema existe en su contexto, cómo el contexto genera, ¿me entiendes? sí, Las interacciones y cómo todo eso evoluciona en el tiempo. sí, sí, pero mi aspecto de la casualidad no era más enfocado al aristotélico teleológico, sino que dentro de los sistemas existe causalidad lineal y no lineal, y dentro de los sistemas complejos está la causalidad no lineal. Entonces, no me está viendo el aspecto filosófico, teológico de que la última causa o el último fin que está teniendo el hombre, sino que eh, la generación de un sistema de cualquier tipo, para que tú puedas tener un feedback loop de lo que está sucediendo, necesitas tener sensores que detectan determinadas cosas y saber cómo va a responder en base a eso. Y esas
y esos sucesos exteriores tienen determinadas causas que muchas veces es ahí donde nace el cisne negro, se podría decir, porque dentro de nuestra ignorancia de procesos que no podemos computar, es ahí donde vienen las sorpresas y las cosas por las que no estás preparado, ¿no? Claro, y Claro. sobre Ahora, todo yo creo que porque, es fundamental, sí, que hagamos la diferencia, digamos, de que si hablamos de sistemas complejos, no podemos hablar de causalidad aristotélica, porque esa causalidad es lineal. Ajá, ajá, Quien, estoy quien hablando de trabaja, causalidad no lineal. quien trabaja los sistemas, digamos, de efectos, de eventos en cadenas circulares, inicialmente Gregory Bateson y Rosen también en Life Itself. Eh, pero en general, yo creo que de lo que está saliendo ahora César Hidalgo, el chileno que trabaja en sistemas complejos, que está ahora en el CNRS en Francia, ellos han desarrollado bastante bien la idea, porque en el fondo, en la práctica, no podemos hablar de causalidad como la hemos entendido habitualmente. Esta es una causalidad que son loops, son círculos de relaciones que vuelven a cerrarse y se entremezclan con otros círculos, digamos, de variables o de covariables que se interfieren unas con otras, porque en el fondo, cuando se hace una investigación al modo tradicional, se toma un gráfico en que se cruzan dos variables, ¿cierto? Y lo demás, esto que dicen ceteras paribus, se elimina y pensamos que el resto de los elementos de ese entorno no tienen efecto, entonces hacemos una abstracción para hacer esa investigación, y claro, por eso la investigación, muchos trabajos científicos, digamos, esto mismo que pasaba con la investigación psicológica, pero pasa con muchas otras, cuando tú aíslas dos variables para estudiarlas, estás considerando que otras covariables no las vas a mirar y vas a pensar que no tienen efecto sobre lo que tú estás realizando. Por eso las causalidades lineales, digamos, no son asumibles, digamos, de esta manera. Ahora hay toda una línea de trabajo en filosofía respecto a qué interpretamos por casualidad, por causalidad, porque cierto, está toda esta postura de David Hume en relación a que en el fondo, aunque tú digas que un hecho determinado antecede a este otro hecho y por eso tú estableces que eso es causa, si bien hay cosas que parecen que en la repetición cotidiana no van a cambiar, esto como que el sol salga todos los días por la misma parte en un lugar determinado y que se vuelva a ocultar, al terminar su ciclo, podría no ocurrir en un evento, ¿cierto? En el fondo, hay otros eventos que son mucho menos seguros que ese. Entonces ahí trabajamos con causalidades de probabilidades, que es lo que lo desarrolla también eh, Mario Bunge, el filósofo argentino que está en McGill, en Canadá. Entonces, la causalidad es un tema complejo, pero en el fondo, causalidad lineal no nos sirve en sistemas complejos ni en teoría de sistemas. Sí. Perdón, un comentario, aprovecho lo que salió, me hizo acordar al libro El azar y la necesidad de Monod, que él ahí desarrolla justamente esto. Es la primera vez que escuché el término teleología, Sí. que tiene que ver con esto, de la razón, digamos, es como una rama de la metafísica, que lo que estudia es el propósito de las cosas. Entonces, eso me parece útil para pensar en términos de sistema, corríjanme si estoy equivocado, pero básicamente lo que dice él es que todo tiene un propósito, ¿no? Entonces, el propósito del ojo es justamente el mismo que el de un lente, de una cámara, que es para poder ver. O sea, esto que vos decís de censar, Reginaldo, Sí. un poco lo que pasa a tu alrededor. Entonces, si querés, yo lo pienso así, ¿no? Que la causa del ojo, un poco, y para no pensar en términos de causa lineal, si querés, no viene del pasado por eventos aleatorios, o sea, obviamente que sí, pero es más bien una selección natural, que lo que la causa es el propósito. El propósito, que yo lo pienso viene del futuro, que es el propósito de que el ojo pueda captar esa imagen como necesidad. Entonces, por eso en ese libro él relaciona, que me parece muy interesante, se los recomiendo si no lo leyeron, justamente esto. Relaciona el azar y la necesidad. Entonces, te hace pensar en términos evolutivos también las causas de alguna forma. Como propósito, en lugar de verlas como una cuestión más, si querés, newtoniana de causa y efecto, a mí me pareció súper interesante para pensar sistemas complejos. y dos cositas, Emanuel.
Y me parece además que Perla tiene también una pregunta para darle también la palabra. Pero en ese sentido es el sistema anticipatorio de lo que estamos hablando, ¿sabes? El sistema anticipatorio, los sistemas vivos anticipan, ¿me entiendes? Lo que puede pasar y muchas veces es esa anticipación lo que genera el mecanismo. Pero entonces tenemos que separar la causalidad y es por eso lo trae en el mundo mecánico versus orgánico. Existe una causalidad que es mecánica, en la cual, sabes, como el reloj, las manecillas hacen esto, lo otro, y esto se mueve aquí para la izquierda, y luego está esa causalidad, digamos, que tú describes, que es anticipatoria, y que no se va a reflejar en el mecanismo. Y lo importante de este capítulo es hacer esta distinción porque en la forma en la que se estudia en muchos centros de investigación y en escuelas muy renombradas el comportamiento humano, es pensando que todo es mecánico y se elimina, digamos, lo que es la parte más fundamental, que es lo que estamos diciendo, el propósito, etcétera. E incluso se cree que esas cosas ni siquiera deberían ser parte de la discusión. Se hacen unos test aislados, se hacen unas correlaciones y unos números basados en un p-value, que al final a nivel de matemática, pues sacaste las cuentas correctas, pero a nivel, digamos, conceptual, esos test y esas cuestiones, pues no tienen ningún sentido. Y por eso es que no se pueden aplicar. Sin embargo, se toman decisiones sobre la economía y sobre la política y sobre cosas basadas en esta falacia. Y esa es la fragilidad de la cual se está hablando. Entonces, en primer lugar, es entender estos tipos de causalidades, en qué situaciones se pueden aplicar y en qué situaciones no, para entonces abrir los ojos y entender el grado, digamos, de disfuncionalidad que existe en los sistemas actuales. Y si le damos un minutito la palabra a Perla, que tenía una pregunta, y volvemos a este tema. Hola, sí, mi pregunta iba como en la parte de, justo cuando mencionaban acerca de la parte de los ciclos naturales, ¿no? Que solo elimina, o sea, realmente lo que no funciona. Mi planteamiento sería entonces sería casi imposible detener, por ejemplo, temas como la extinción, o sea, como en estos esfuerzos por detener ciertos, digamos que ciertas consecuencias, dada, por ejemplo, el tema de cambio climático, ¿no? Ahí me da como la duda. Bueno, la biología tiene muchos miles de millones de años evolucionando, ¿no? Y hay seres que han conseguido adaptarse a nivel, sobre todo el unicelular, a condiciones climáticas que parece que es imposible, ¿no? Entonces, la vida ha estado a punto de extinguirse muchísimas veces. Han habido muchas macroextinciones en el planeta que se ha visto por registros de fósiles, etcétera, en el cual casi que se ha ido por completo, incluyendo, bueno, cuando cayó el meteorito de no sé qué tal, esto y lo otro, y nosotros somos el resultado de todo aquello. De hecho, yo me atrevería a decir, y los ecologistas podrían tener una mejor respuesta, que la evolución, digamos, más que de cambios graduales, se ha dado es por esos grandes shocks que hace que se vea cuál es el core, cuál es el núcleo de las especies que realmente tienen la información para sobrevivir y desde ahí volver a crecer y desde ahí volver a crecer. Y un ejemplo clarísimo para mí es el menú en la pandemia con el código de barra. Estamos hablando de variedades, ¿no? Pero eso es algo que sale a partir de la necesidad de no poder tocar nada. Entonces ya se vuelve algo normal y pensamos en cualquier momento, mirando para atrás, bueno, alguien tuvo la idea de utilizar el código de barras para el menú, pero es la ejemplificación de eliminar por completo la forma en que lo estás haciendo y encontrar cuál es la variedad que te permite a ti generar y mantener esa relación funcional y luego establecerla y mantenerla. Claro, empezando la pregunta, cierto que me parece re interesante, los seres humanos tenemos, digamos, tenemos una serie de mitos, ¿cierto? Un poco cuando hablamos teleológicamente, también estamos hablando como de la gran cadena del ser, platónica también, y estamos pensando que vamos avanzando hacia un algo mejor, y no es así, o sea, no existe la gran cadena del ser, ni esta sociedad ideal de Platón, ni teleológicamente estamos destinados a un fin determinado superior. Entonces,
yo pensaría más como Heráclito, que hablaba de los dormidos y los despiertos. La mayor parte de la humanidad son los dormidos y unos pocos son los despiertos, pero estos despiertos están en la soledad de no ser entendidos. Entonces, la gente que se percata, la que está estudiando, la que está viendo hacia dónde va el desastre del calentamiento global, no le quitemos, digamos, realidad a este eufemismo de decir cambio climático, que en realidad es un calentamiento global que corresponde, digamos, a la evolución del antropoceno, o sea, un hecho provocado por el hombre, así como la contaminación que el hombre provoca y este borde crítico de utilización. Alguien puso un trabajo re interesante que había salido el año pasado en torno a los límites de la explotación de los recursos que la Tierra nos da, y estresando los bordes de cuánto podemos dañar sin que esto sea sin retorno. Y la verdad es que, claro, los que se dan cuenta de esto no logran llegar a la gran parte de la gente que está en las redes del poder, que en realidad hay gente que no quiere pensar eso, que no le interesa, y hay un grupo que sencillamente piensa que la solución podría ser estilo Thanos. ¿Sí? Facilitar, eliminar gran parte de la humanidad en base, digamos, a restricciones alimentarias o de recursos o guerras. Pandemia. Entonces, en el fondo no tenemos, no vemos, no tenemos una capacidad de organizarnos como seres humanos en este momento para siquiera pensar en algún modo de detener hacia dónde estamos avanzando, porque si tú miras las variaciones de las isobaras térmicas en el planeta, en lo de los polos, la extinción de especies que está ocurriendo en curso, digamos, de insectos y de aves, etcétera, es como para estar preocupados. No lo queremos ver porque en realidad, sí, como decía Lacan, Jacques Lacan, el psicoanalista francés, cuando uno mira la realidad cara a cara, es monstruoso. Entonces los seres humanos lo que hacemos cotidianamente es mirar un espacio más reducido para que no nos enloquezca lo terrible que es el mundo, digamos. Entonces nos enfocamos a otras cosas y tratamos de funcionar constructivamente en nuestro entorno, pero si miráramos la realidad cara a cara, todo el horror que ocurre en el mundo, claro, uno quedaría loco y es como el cuento de la Aleph de Borges. ¿Cierto? Que si tú lo ves todo, te enloquece, te desespera, ¿te fijas? Pero no tenemos solución, no tenemos, es algo, lo estamos pensando algunos, que no son tan pocos, pero pocos para lo que es el total de la humanidad, que va camino al despeñadero sin siquiera planteárselo, y sigue la misma vía de gasto, lujo, derroche. Incluso hay alguien que, por ahí hay un youtuber que menciona un tema que es lo que él llama energy blindness, la ceguera energética. No sabemos, no estamos pensando en cuál es la disponibilidad que tenemos de combustibles fósiles y el nivel en que dependemos de ellos y la incapacidad que hemos tenido de poder hacer una real sustitución. Porque todo esto, digamos, las sustituciones de combustibles, digamos, en base a sol, viento, geotérmica, nuclear, digamos, no alcanzan siquiera para producir un grado de cambio, sino que se agregan a los gastos que vamos teniendo y cada vez consumimos más. Estamos sobre 8.000 millones, o sea, es cierto, la extinción es un tema, No, y es luego un tema no tan lejano. luego tienes consecuencias como que Alemania está financiando, bueno, tanto Europa financia la guerra de Rusia contra Europa a través de las dependencias por el mismo, la falta de alternativas de mecanismos, de cuestiones de combustible, ¿no? Y de energía. Y es parte de esas, digamos, consecuencias inesperadas que se tienen, o no consecuencias inesperadas, ¿no? Pero es parte de los mismos ciclos de retroalimentación y cómo si no se administran o no se cuidan o no se tiene en consideración todo lo que puede pasar a consecuencia de, y a consecuencia de, y a consecuencia de, pues, ¿sabes? Es como un perro que se está persiguiendo la cola y que realmente está generando su propia destrucción. Sería interesante también saber si alguien tiene preguntas, pongan en el chat o también darle oportunidad de comentar a las personas sobre estos temas. Mientras tanto, Reginaldo. Perdone. Tranquilo.
Sobre el tema de la energía, pues yo creo que la solución ya la teníamos en la mano y la dejamos ir de cierta manera con la energía nuclear, ¿no? Bueno, porque Fukushima marcó un ejemplo, un caso en el cual, saben, todo el mundo se puso aquí que es la energía nuclear, ¿qué puedes hacer con ello, no? Ajá, sí. Y sobre otro tema, volviendo un poquito más, haciendo un paso para atrás, el de la causalidad, yo lo expresé en una temática más sobre los escritos que tenía Judea Pearl, que es un maestro, que creo que es un maestro del MIT, ¿no? Y él habla, pues, por ejemplo, en casos más complejos, no es totalmente mecánico, si entra, propone, pues, la presencia de factores, cofactores y de que puede haber múltiples variables que se puede hacer en un mapa causal para poder entender, para poderlo trasladar a sistemas complejos, ¿no? Entonces, no es solamente A, y por eso B, y luego por eso C, y por eso D, sino que entran aspectos probabilísticos bayesianos dentro de esas computaciones, ¿no? Y si quieres Entonces, complicar el tema un poquito más, tú nunca vas a poder repetir un experimento 2 veces en un grupo social, no. porque nunca vas a tener el mismo grupo social para repetir el experimento. Una vez que tú realizaste el experimento, ya tú cambiaste el grupo social, con lo cual con lo que tú le vuelvas a repetir el experimento, ¿me entiendes? Las condiciones ya cambiaron. O sea, en sistemas Sí. complejos, la base de que tú agarras dos cuestiones completamente iguales y nada más mueves una variable es imposible. Y sobre todo cuando hablas de la economía, ¿cómo tú vas a agarrar en la economía? Tú aplicas una política, tú no puedes generar dos economías que son iguales en condiciones y simplemente varías una cosita aquí y una cosita allá. Y lo que se hace en los centros de investigación como esas universidades prestigiosas es lo que agarran es, ¿cómo se llama? Ellos lo que tienen son unos datos y hacen unos análisis de regresiones, a lo sumo podrán hacer algunas formas, digamos, más sofisticadas de tratar los datos, como lo que llaman los análisis de propensidad, esto y aquello, pero sacan unas variables y es que nadie se lee los estudios y nadie ve realmente los métodos que están aplicando. Son unas cuestiones que al final es food by randomness, es engañado por el randomicity, o sea, tú puedes estar viendo ahí unos patrones que en verdad no te están diciendo una información real, pero como cumple con el parámetro de regresión y de p-value y de coeficientes y una cantidad de métodos que además si tú lees lo que debe cumplir el sistema para poderlo aplicar, como independencia entre las partes, como que las cuestiones sean replicables o que los dos sistemas ni siquiera se cumplen. O sea, no cumples con los axiomas del método matemático y luego, ¿me entiendes? Los resultados tampoco es que sean ¿cómo se llama? No significativos a nivel estadístico, porque vale, con tus divisiones y tal, y ahí le llegaste al p-value, pero no es a nivel de fenómeno, no es realmente de lo que se está hablando y sin embargo se toman decisiones importantes. No, sí, y ese es un problema de la matematización, por ejemplo, de la economía, pero, y pues muchas escuelas económicas están en contra de ese fenómeno que se ha observado, ¿no? Sobre todo pues la escuela austríaca, ¿no? Porque estás tratando con personas, no estás tratando con máquinas, y yo siento que eso todos lo tenemos muy claro. Yeah. ¿Tienen otras preguntas? ¿Gente que le gustaría participar en los últimos 5 o 10 minutos antes de despedirnos? Aprovechamos, no tengan vergüenza. Bueno. Hubiera sido interesante que estuviera Oliver, ¿eh? No sé si, porque él hizo aportes bien interesantes. Yo creo que él, o sea, no sé si tendrá tiempo, pero da la impresión de que está en un área de trabajo y tiene desarrollos bien profundos de lo que está haciendo, digamos, porque eso igual es modelamiento matemático, pero un nivel de modelamiento más complejo que solo cruzar dos variables, digamos. Bueno, Eh, los modelos como modelos de agente y estos modelos que vienen más de red, de sistemas complejos, ellos te ayudan a ver, digamos, cómo, qué tipo de comportamiento, o sea, cuando tú tienes un tipo de interacción, por ejemplo, como puede ser la competencia o como puede ser la necesidad de estar cercano a agentes que se parezcan a ti o etcétera, tú puedes ver cómo ciertos tipos de interacción llevan o dan lugar a ciertos tipos de comportamientos. No es una cuestión de aislar o de agarrar las variables, pero tú puedes empezar a entender detrás de la emergencia de lo que estoy viendo,
digamos, a nivel de sistema, los comportamientos que no se explican a partir, no están dados, digamos, en el comportamiento individual de cada uno, sino que se dan a partir de la interacción, se dan a partir de la agregación, más o menos qué puedes tú esperar y te da como una idea de la clase de universalidad en la cual tú te estás moviendo. Pero de ahí a resumirlo es que este es el mecanismo que genera el de una vez, es más complicado. Y sobre todo, no nada más por los entornos, sino más el entorno, el contexto. El contexto es a nivel social, a nivel es tan determinante para el tipo de comportamiento que tú puedes obtener, que este tipo digamos, visiones más reduccionistas, pues realmente no aplican. Yo creo que los modelos sirven. Lo que pasa es que porque te permiten ordenarte y trabajar zonas de datos que no podrías hacer nada con ellos sin un modelo. Lo que pasa es que hay que tener claro esto que citaba, digamos, frecuentemente Gregory Bateson, basándose en una frase de Norbert Wiener, que es el mapa no es el territorio, o el mapa no es un territorio. Hay que empezar por ahí. Entonces, claro, cuando usamos un modelo, tenemos que tener claro qué es un modelo. Y evidentemente, una cosa es el modelo y otra cosa es cuando te vas al mundo real, porque en el mundo real, digamos, hay otro tipo de contacto, observaciones, y claro, ahí das pasos que tienen que ver con lo que está ocurriendo en vivo, digamos. Y eso es diferente, pero el modelo puede tener, si el tema es cuando se produce esta locura platónica diría Popper, ¿cierto? De que tienes un modelo teórico y lo aplicas a rajatabla al mundo, eso pasa con los modelos económicos, ¿cierto? Los modelos económicos han sido extremadamente imperfectos en su estructura, pero la gente se fanatiza por un modelo económico y asume, digamos, que eso es lo que tiene que aplicar a morir, digamos. O sea, por ejemplo, si uno mira, por ejemplo, la misma economía capitalista, que tiene cientos de formas de ser llevada a la práctica, digamos, desde la mirada de Adam Smith, que fue muy sabia y que nadie lo lee, lo mencionan, pero nadie lo ha leído en la práctica, porque Adam Smith tenía dos libros fundamentales, ¿cierto? El Enquirer, que es sobre el tema sobre la riqueza de las naciones, en que describe cómo funciona el sistema capitalista, pero da ciertas recomendaciones a tener cuidado con los oligopolios, cuidado con las colusiones, y una serie de otras recomendaciones de cómo debe funcionar el sistema. Y tiene otro libro que es sobre la ética, que se llama, sobre los sentimientos morales, le llama él. Entonces, él consideraba que para llevar a cabo un sistema capitalista que funcionara bien, con mercado y todo, tenía que haber una consideración bien importante de cómo se daban las relaciones éticas entre las personas. Entonces, cuando uno lee a Anna Smith, se da cuenta que lo han tergiversado o no lo han leído, pero es una base importante, y lo que él daba era una cosa flexible, no tenía un modelo rígido. Marx ya da un tipo de modelo rígido, von Hayek tiene un modelo con cierta flexibilidad, el mío fue cambiando a través del tiempo. Milton Friedman es rígido, es así, y muchos de los libertarios también. Entonces, de hecho, uno se pregunta si realmente han leído al von Hayek, que fue cambiando a través de los años, pero hay gente que tiene modelos extremadamente rígidos, y probablemente Friedman sea uno de los más complejos o más cuadrados en eso. Y los efectos de esas rigideces, que son el modelo, tienen efectos desastrosos en los lugares aplicados. Lo mismo pasa ¿cierto? Con el modelo marxista cuando se aplicó en Rusia, por ejemplo, y hay un punto en que estaban discutiendo, digamos, si aplicaban o no aplicaban el modelo en términos de expropiar a los campesinos, que eran los que producían la alimentación del país, y había quienes decían, no lo hagamos porque en el fondo se va a producir hambre, y Stalin dice, no, hay que seguir el precepto que está en el modelo, se expropian todo el territorio, digamos, todos los campos que pertenecen a productores privados, Los kulaks. y terminan en hambruna y en desastre, ¿te fijas? O sea, evidentemente,
los modelos no pueden ser dogmáticos, los modelos no pueden ser interpretados como un catecismo que se lleva a la práctica así paso a paso. Hay que pasar al mundo real y ver si funciona o no funciona. Y en el mundo real está el efecto de la escala, que es lo que en muchas de estas oportunidades, por no haber tenido el lenguaje necesario o digamos el entendimiento de sistemas complejos, se asume que todas las escalas son iguales. O sea, por ejemplo, esto que tú dices, expropiar a los campesinos, o sea, estás expropiando a los campesinos. Es como, o sea, a nivel de pequeña empresa, la regulación puede ahogar a la empresa, pero a nivel de grandes empresas, la falta de regulación puede ahogar a la economía entera. Entonces, pensar en la escala es necesario a la hora de definir las regulaciones, porque lo que está sucediendo en las escalas, digamos, más locales, el comportamiento de un sistema a la escala local o la introducción de la regulación o la introducción de esa variedad en la escala local o en la escala, no estamos hablando de lo mismo. O sea, tú no puedes tratar con la misma ley a un banco que a un panadero. ¿Me explico? Y cuando viene el comunista, viene completamente así, no, sí, porque es así como en Cuba, que no le permitían a la gente vender mango en la calle y tú tenías que venderlo escondido en tu casa. ¿Me explico? Porque tenías que pasar a través del Estado. O sea, eso no tiene ningún sentido. Pero entonces te llega el liberal, que todo tiene que ser completamente ¿qué tal? O el libertario, aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se llama? Se generan estas grandes empresas que al final terminan siendo peor, o sea, más abusadoras, y es por la capacidad que hay de daño y de abuso, ¿me entiendes? Que puede tener cierta entidad. No es lo mismo. Entonces, realmente, ahí es cuando el enfoque de sistemas complejos te ayuda a fragmentar, o digamos que de cierta forma, no fragmentar, pero entender que una talla no va, tú no tienes que construirle una talla para todos y que realmente, ¿me entiendes? O sea, la solución tiene que considerarse en varias escalas porque el sistema opera distinto en las distintas escalas. Me parece que Francisco quería hacer un comentario también. Francisco, ¿te gustaría comentar lo que estás escribiendo por aquí? ¿Estás por aquí? Sí, sí que quiero comentar algo, pero no exactamente lo del chat, sino más bien con relación a lo que decían del cambio climático y el enfoque de sistemas complejos. No sé si ustedes serían tan amables de definir qué significa o qué es la emergencia en el ámbito de los sistemas complejos, porque también vemos que actualmente o con mucha frecuencia se habla de emergencia climática para referirse a los impactos, sobre todo los negativos de cambio climático, pero creo que en ese sentido el enfoque de sistemas complejos puede ayudarnos a entender bien de qué estamos hablando cuando queremos referirnos a emergencia y sobre todo con relación a cambio climático. Ok, gracias. Yo te puedo responder ese punto. Si puedo, en sistemas complejos, la palabra emergencia utiliza. Ya hay alguien que tiene el micrófono. En sistemas complejos, la palabra emergencia, el problema es el castellano. En el castellano existe emergencia, se puede interpretar de todas maneras, mientras que en inglés son dos palabras distintas: emergency y emergence. Cuando hablamos de emergency, es como la emergencia de que, mira, hay un evento, hay una emergencia, tenemos que reaccionar, como puede ser, ¿cómo se llama? Una catástrofe o algo de este tipo. Cuando hablamos de emergencia en sistemas complejos, hablamos de propiedades del sistema, comportamientos del sistema que están emergiendo a partir de los comportamientos de una escala inferior. Entonces, cuando, por ejemplo, existe un modelo que yo recomiendo que se llama Schelling, y por cierto, los modelos, el problema no es hacer modelos, el problema es lo que tú interpretas del modelo, ¿me entiendes? Y cómo tú llevas esa interpretación a la realidad. Es ahí donde está el punto que la gente simplemente cree que eso se aplica directamente, ¿no? Pero existe un modelo, para explicar lo que es emergencia, un modelo que se llama el modelo de segregación de Schelling, en el cual él te dice, bueno, mira, tú tienes a los agentes, digamos, de dos colores distintos, rojo y azul, distribuidos homogéneamente en el espacio, y se crea un juego en el cual, digamos, tú te puedes mover, o sea, si tú no estás contento a tu alrededor, porque la mitad más uno
tiene que ser del mismo color que tú. Si no llega a la mitad más uno, tú dices, bueno, yo me voy a mover a donde está gente que sea más o menos parecida a mí. Cuando tú ves esa dinámica en el tiempo, el modelo, o sea, la población se termina segregando en el tiempo, a pesar de que la preferencia no es tan radical para estar, o sea, la intolerancia de estar alrededor de gente distinta puede ser leve. En el tiempo, el sistema, ese pequeño diferencial tiende a segregarlo. Entonces, si tú ves el sistema entero, tú dices, wow, este sistema está totalmente segregado, la gente debe ser muy intolerante. Y es que no, la segregación es un sistema emergente de simplemente una pequeña regla de interacción. Cuando tú ves también esas figuras que se hacen de los pájaros, lo que llaman swarm of birds, que tú tienes estos pájaros que generan, Nino, las parvas se llaman. Sí. esto es Nino. Exacto. Parvadas. Esa estructura entera, o un mob, una gente, cuando la gente está saliendo como loca y moviéndose, o cuando tú tienes las ovejas y tienes el pastor y las está llevando de un lado para otro, digamos, pero y ahí tenés al pastor, vamos a quitar a eso, pero simplemente un school of fish, o sea, cuando tú tienes ese grupo de pájaros o ese grupo de peces, esa estructura emerge, esa estructura no la está, digamos, dirigiendo nadie. Ellos simplemente están tratando de volar cerca, lo suficientemente cerca para mantenerse juntas y lo suficientemente lejos para no chocar, y se genera este nuevo cuerpo que es emergente, ¿verdad? Eso es una propiedad y tiene unas propiedades que hace que el conjunto sobreviva más porque pueden distraer a los depredadores de una forma distinta o pueden simplemente asustar a los predadores. Y digamos que es una estructura que genera cierto beneficio para las partes a través de lo que hablamos de los círculos de feedback y hace que se emerja y se mantenga en función de cómo alimenta el propósito sobre el cual se está generando. Y esa es la importancia del propósito dentro de un sistema para poder entender estas emergencias. Porque tú puedes entenderla mecánicamente y eso es un problema de la gente que hace sistemas complejos que no ha leído ni filosofía ni le interesan estos temas, se quedan en cómo es el mecanismo que genera la emergencia, pero digamos que el propósito es el que te está generando la consolidación de la variedad en función de cómo se genera esa relación funcional. Un último ejemplo de emergencia, mírate en el espejo. Tú eres un grupo de células. Si tú sacas una célula, esas células se replican, esas células son seres vivos independientes. Ahora, como individuo, como organismo que piensa, que come, que toma decisiones, etcétera, estos son propiedades que emergen a partir de cómo todas estas células, digamos, que te componen a ti, están interactuando y se están organizando. Entonces, ahí el tema, Yanir Baryan, lo recomiendo full porque entonces él te habla de como de dos tipos de emergencia. Una emergencia que, digamos, es más suave, en la cual se genera el grupo de pájaros, pero que ese nuevo ente todavía no tiene como que vida propia. Y luego una emergencia en la cual, como los animales o incluso las células a partir de los químicos, incluso las proteínas a partir de las cosas que sabes y la forma en que están interactuando, en el cual ya la separación de escalas es muy grande y cuesta entender bien cómo es que se está generando estos distintos, digamos, bueno, variedades. Claro, bueno, el agua es un ejemplo de emergencia, porque si tú tienes el hidrógeno, ¿cierto? Y tienes el oxígeno por separado, tienes dos sustancias o dos químicas, digamos, que son gases. Y los une y aparece un emergente que no tiene nada que ver con cómo se comportaba entonces, que es el agua. Sí. Entonces, es una propiedad emergente de la naturaleza, digamos, te fijas, ni siquiera es un ser vivo, pero es parte de la naturaleza, o quién sabe, quizá en alguna medida lo es. Ahora, a propósito del emergente de los pájaros, ¿cierto? Que en el fondo los estorninos, cuando vuelan coordinados, en el fondo sus mentes o su cerebro, su sistema nervioso están conectados. A propósito de esto, hay un trabajo de un grupo italiano que está trabajando con neurofenología de electroencefalográfica también, que hacía lo siguiente. Ponía a trabajar a 6 personas
que ya pertenecían a una empresa y tenían roles que compartían en funciones de un trabajo determinado, y les ponía una determinada tarea que tenían que realizar en conjunto, y se iban coordinando paulatinamente para cada uno realizar estas partes de la tarea, y ponían electroencefalografía a todas las 6 personas, digamos. En la medida que se iban coordinando, llegaba un punto en que los electroencefalogramas se coordinaban y tenían el mismo patrón electroencefalográfico, y ese era el punto en que el grupo estaba funcionando como un equipo, como casi una sola mente respecto a una tarea, y coordinados. La sincronización es una propiedad emergente de los sistemas complejos. Claro, esto lo hicieron con niños, en educación con niños, y también tuvieron los mismos resultados. Brutal. Y sabes que poniéndolo de las moléculas, el azúcar está hecho de sales. El azúcar, los componentes individuales son salados, ¿me entienden? Pero es el conjunto el que te genera esta nueva propiedad. Y luego también tienes, por ejemplo, la ionización de un gas, hablando de cosas que no están vivas. Las cuestiones, los iones o esto, pues pueden ser positivos o negativos, no están un 30% o un 40% ionizados, es el conjunto el que te permite, el que consigue, digamos, este tipo de propiedades, porque son propiedades sistemáticas que tú no las vas a entender si ves a la parte en aislamiento. Y de nuevo, vamos otra vez al hecho de las causalidades. Tú tienes que entender el conjunto y las relaciones entre las partes para poder entender este tipo de propiedades sistemáticas. No. Reginaldo, y con esto terminamos el día de hoy. Ahí pues leyendo un poco del libro, también como que a mí siempre se me hace interesante, y ahorita que estamos hablando de modelos, es la generación de un modelo descriptivo del fenómeno que estás viendo, y en este caso es un sistema complejo. Y el aspecto prescriptivo. Yo creo que si hay una barrera entre el uno y el otro, o si ya quieres hacer ingeniería dentro del sistema o simplemente lo quieres describir. Y entonces, para la generación de modelos para un ambiente descriptivo, yo creo que es muy necesario pues ver qué modelos ya están funcionando o qué sistemas están funcionando y tratarlos de escribirlo lo mejor posible hasta el mínimo detalle antes de poder pasar al área prescriptiva, ¿no? Exactamente, diste en el clavo. Sí, o sea, la recomendación y lo que se tiene que hacer no necesariamente está en la descripción del sistema, sino en utilizar pues todas estas partes como hablamos de contexto, de propósito y etcétera. Bueno, muchachos, llegamos a la hora del final del día de hoy. Vamos a cerrar digamos, la reunión. Y bueno, decirles que muchas gracias a todos por la participación. Ha estado muy enriquecedora y los veo la semana que viene. Ya todos tienen el programa y bueno, a leer y continuar. Estamos en el grupo de WhatsApp. Ha estado excelente la conversación. En el grupo estamos todos conversando y bueno, bienvenidos sean todos con sus comentarios y con sus preguntas. La verdad es que mientras más podamos participar y más podamos hacer preguntas, más vamos a aprender todos de todos. Muchas gracias. Bien, gracias. Venga. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Alfredo. Oye, yo estoy en la Ciudad de México y creo que me equivoqué de horario, ¿verdad? Era 4:30, hora Eastern. En horario Miami. Ahora Miami. Son 2 horas adelante de la Ciudad de México, ¿no?